¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar una herramienta súper interesante que les va a servir para programar, básicamente, para ayudarles en su código a través de la inteligencia artificial, como es ChatGPT. Lo interesante, a diferencia de lo que hemos venido haciendo con ChatGPT, donde siempre le hemos estado pidiendo cosas o le hemos pasado un archivo y ha trabajado en base a ese archivo, es que ahora vamos a pasarle un proyecto entero, vamos a pasarle todo un contexto. Si el proyecto es muy grande, a veces no es necesario pasarle todo el proyecto y además ChatGPT no se bancaría tener todo el proyecto, entonces les voy a mostrar cómo podemos hacer para pasarle las partes del proyecto que a nosotros nos interesa y darle un contexto a ChatGPT para que pueda trabajar con ese contexto. Empecemos con un ejemplo bien sencillo de qué es lo que podemos hacer. Yo acá tengo abierto un proyecto que he desarrollado yo, que es un programa que básicamente se conecta con bases de datos para hacerles consultas. Eso no es lo interesante. Lo interesante es qué es lo que vamos a hacer ahora con este proyecto. Lo primero es que vamos a instalar la extensión de Visual Studio Code que nos va a ayudar con este trabajo. La extensión se llama PageTrack Extension, es esta que está acá. La van a reconocer quizás por el icono y bueno, porque el que la hizo soy yo. Pero la vamos a instalar. Una vez que está instalada, acá bueno, podemos ver un ejemplo de cómo funciona, un poco de información. Y para usarla vamos a hacer lo siguiente. El primer uso que le vamos a dar a esta extensión va a ser, bueno, a ver de qué se trata este proyecto. Por ejemplo, imaginemos no que yo no sé de qué se trata, yo acabo de descargar este proyecto de un repositorio. Entonces voy a decir, bueno, si el código, acá está el código fuente, voy a seleccionar esta carpeta que va a tener todos estos archivos adentro. Voy a seleccionar el archivo README, que también siempre nos da una idea de qué es el proyecto. Vamos a hacer, seleccionamos la carpeta source, el README, ¿sí? Y vamos a darle clic derecho y vamos a poner PageTrack Generate JSON Structure. Esto vamos a ver que va a generar un archivo, que acá lo acaba de generar, que se llama structure.json. ¿Y qué es este archivo? Bueno, este archivo no es nada más y nada menos que un JSON que tiene todos los archivos y directorios que yo he seleccionado. Yo seleccioné el directorio source y el archivo readme, si se acuerdan. Pero source adentro tiene otros archivos y directorios. Tiene el directorio queriersdb con sus archivos y todo lo que está adentro. Yo lo que voy a hacer es seleccionar todo esto, que es como el core del proyecto. Lo voy a copiar, ¿sí? Y ahora viene lo interesante. Me voy a ir a ChatGPT. Esta es la versión gratuita, pero eso no importa. Y le voy a pedir a ChatGPT que me explique brevemente de qué se trata este proyecto. Explica brevemente de qué se trata el proyecto que voy a compartirte en formato JSON. Voy a compartirte como una estructura en formato JSON. Y acá le voy a pegar todo lo que acabo de sacar del archivo. Se lo mandamos. Y si nos vamos atrás, fíjense lo que nos dice. El proyecto Ask My Database es una herramienta diseñada para facilitar la interacción con bases de datos, Postgres y MySQL mediante el uso del lenguaje natural. Bueno, fíjense cómo explica todo, cuáles son los usos básicos, cuál es la estructura del proyecto exactamente. Bueno, esto es muy interesante porque ¿qué le di yo? Yo le di un montón de contexto para poder ayudarme, ¿sí? O sea, básicamente le he dado un montón de contexto para que pueda saber de qué se trata la aplicación. Se ha basado en el código fuente y se ha basado en el archivo readme.md. Pero lo que es realmente interesante en esto es que yo puedo pasarle este mismo contexto no solo para hacerle consultas y que me explique, sino para que agregue código. Pero ¿qué es lo interesante? Que lo va a agregar teniendo en cuenta el contexto en el que se maneja. Si volvemos ahora al código, vamos a ver que dentro de Source tenemos la parte que se conecta a las bases de datos y tiene solamente dos conectores, como podemos ver acá, que son MySQL y Postgres. Supongamos ahora que yo quiero agregarle, compatibilidad con una nueva base de datos, por ejemplo, con SQL Server de Microsoft. Supongamos. ¿Qué hago yo? Yo tendría que escribir la nueva clase que se va a llamar QueryRDB. ¿Sí? Yo tendría que generar un nuevo archivo que se llame QueryRDB, por ejemplo, SQL Server.py. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que yo tendría que escribir. Bueno, imagínense que tengo que agarrar, copiar, modificar.
Como no tengo eso, yo puedo directamente pedirle a ChatGPT que lo haga por mí. ¿Por qué? Porque ya tiene todo el contexto, ya conoce de qué se trata el proyecto y tiene todos los archivos. Entonces me voy a ir y le voy a decir, ¿podrías escribirme el archivo necesario para conectarme con SQL Server? Y veamos lo que hace. Para conectar, bueno, me explica y fíjense cómo me da, primero, crear QueryRDB SQL Server, que básicamente es el que creamos acá. Luego me da todo el código, que si se fijan va a cumplir el mismo formato de los que ya existen, solamente que está adaptado a SQL. Entonces voy a copiar este código y voy a pegarlo acá. Me va a dar un error porque obviamente tengo que instalar esta librería que no está instalada. Me pide que actualice la fábrica. Fíjense qué interesante, hay un patrón fábrica que es el que se encarga de crear las bases de datos y ya estaba hecho para Postgres y MySQL y ahora me pide que lo haga además para SQL Server. Entonces voy a copiar este código, voy a ir a la fábrica que lo tenemos acá, DB Factory, y fíjense cómo estaba para Postgres y MySQL. Yo ahora voy a reemplazarlo por el nuevo contenido. Esto es lo nuevo. Vamos a poner la nueva parte y tuki, y acá la tenemos. Tenemos que actualizarla y ya está. Ya tenemos hecha la actualización para poder usar MySQL Server. Fíjense que hay algo más. Me dice, bueno, tenés que configurar el archivo de environment porque necesitamos también saber cuáles son los datos de conexión. Vamos a ir en este caso a conf. Voy a modificar este y voy a agregar los datos de conexión de SQL. Yo pondré acá o cada uno pondrá los datos que sean necesarios. Y para conectarse se pondrá, como dice aquí, SQL Server. Entonces, o SQL Server. Vamos a ir poniendo las opciones. Y por último me dice instalar la librería PyODBC, que es la que justamente nos decía que no estaba instalada. Una vez que instalemos esto, o lo agreguemos al README, al requirements, ya va a quedar lo que necesitamos, va a quedar todo listo para funcionar. Si vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto, esta extensión nos va a dar simplemente una estructura de los archivos y su contenido de los archivos que nosotros seleccionemos y que nos interesen. Y este contenido se lo vamos a pasar a ChatGPT para poder hacerle las consultas que nosotros querramos. Ahora como extra, como tip extra y algo, un bonus track, voy a mostrarles algo súper interesante que podemos hacer usando este mismo programa. Lo primero que vamos a hacer es volver acá al código donde teníamos toda la estructura, ¿verdad? Voy a volver a seleccionar, porque hemos hecho algunas modificaciones, voy a seleccionar toda la carpeta de source, que es la que a mí me interesa, y voy a pedirle que genere el JSON para esta carpeta. Fíjense que genera el JSON para la carpeta source. Vamos a copiar todo este archivo, vamos a pasárselo nuevamente a ChatGPT y vamos a decirle, voy a pasarte la estructura de mi proyecto en formato JSON. Y acá viene lo interesante. Necesito que me generes un diagrama de clases en formato PlantUML. Ahora, ¿qué es PlantUML? PlantUML, acá lo vamos a ver ahora, PlantUML, es una aplicación muy linda online que se puede descargar, que tengo entendido, pero que lo que permite es escribir el código de un diagrama de clases o un diagrama de secuencias en UML y a partir del código que está acá nos genera el gráfico del mismo diagrama. Entonces yo le voy a pedir a ChatGPT que agarre todo el código de mi proyecto, genere ese diagrama de clases, pero lo genere en el código que necesita PlantUML. Vamos a dárselo. Entonces fíjense cómo empieza ChatGPT a generar todo el código que necesita PlantUML. Esto es muy lindo porque es una forma casi automática que vamos a tener de generar nuestros propios diagramas de clases. Bueno, y me explica el diagrama como le encanta hacer. Pero yo voy a quedarme con el código que acaba de generar. Entonces voy a copiar este código, voy a ir a PlantUML y lo voy a pegar acá. Y fíjense lo que va a hacer PlantUML acá.
Plant2ML acaba de generar el diagrama de clases de mi proyecto. Y fíjense con la precisión que lo ha hecho. Tenemos el módulo source, el módulo de queries, donde está todo lo que tiene que ver con la base de datos, donde tenemos la query genérica y los distintos tipos de queries que tenemos, o sea, el de SQL, el de Postgres y el server. Esto es súper interesante, chicos. Miren lo lindo que es tener toda la parte esta de la factory, de los queries, está todo acá. Query scores, o sea, está todo explicado acá. Y podría pedirle también que haga un diagrama de secuencias. Bueno, esto fue de Yapa y espero que les haya gustado. Volviendo al tema, entonces, lo interesante de esto es todo lo que podemos hacer cuando sabemos qué información darle a ChatGPT.